compañeros están por aquí, así que adelante, muy amable, muchas gracias. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Yo soy el doctor Raúl Ávila Ortiz. Vamos a completar el módulo de el diplomado en argumentación electoral que comenzaron ustedes ayer, el módulo con el doctor José Ramón Narváez. Estuve presente en 2 momentos, al inicio y al final, así que tengo, digamos, el contexto de cómo se fue desarrollando y los elementos que estuvieron viendo ayer, ¿verdad? Entonces, sean otra vez muy bienvenidas, muy bienvenidos. Vamos a trabajar esta tarde durante 1 hora y media aproximadamente, 1 hora 40 minutos, algunos aspectos que me parece que son importantes de destacar. Entonces, he preparado para eso una presentación. Desde luego, ustedes pueden en cualquier momento hacer uso de la palabra, hacer algún comentario, con muchísimo gusto. Esta parte es la parte propiamente conceptual de la distinción de las diferentes disciplinas, vamos a llamarlas filosófico-prácticas, que nos ayudan a nuestra operación profesional. En este caso, la Escuela Judicial Electoral del TPJF se preocupa y se concentra a través de este diplomado en fortalecer la comprensión de los elementos teóricos, pero particularmente de las habilidades, de las capacidades prácticas de la operación judicial. Para eso se requiere tener un mejor conocimiento, elementos de juicio, de entendimiento, de comprensión sobre la argumentación jurídica. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta clase? Aquí vamos a tratar de distinguir entre el contenido de esas diferentes disciplinas filosófico-prácticas. Yo le llamo el pentágono filosófico-práctico. Son 5 disciplinas que varias de ellas forman parte de la oferta académica de la Escuela Judicial Electoral, y hoy mismo en la mañana, en una reunión entre varios y todos los profesores investigadores, que somos 13 de la Escuela Judicial Electoral, coincidíamos en que no hay o no vemos una institución que tenga esta oferta integrada de las diferentes disciplinas filosófico-prácticas, como son epistemología, lógica, argumentación, pensamiento crítico, y que se refieran en particular al tema del derecho electoral, ¿no? Entonces, y la justicia electoral. Entonces, ese es el objetivo de esta tarde, muy sencillo. Vamos a ver cómo distinguimos entre estas disciplinas y particularmente de qué estamos hablando cuando hablamos de argumentación jurídica, que es muy importante y muy útil para nuestros efectos. Entonces, la guía de exposición, la voy a dividir la exposición en 2 partes. Primero, el pentágono filosófico-teórico, ¿de acuerdo? Filosófico, teórico y práctico. Estas 5 disciplinas son: 1, la epistemología; 2, la lógica, y vamos a colocar ahí a la retórica, porque es imposible disociar la retórica de la lógica o viceversa, por también la conversación que se tenía ayer sobre el regreso de la retórica a partir de determinadas obras posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Veamos que lógica y retórica son 2 pares indisociables. Luego vamos a detenernos en examinar la semiótica, porque también es un concepto que después aparece y desaparece. Y en relación con lo jurídico, pues es muy importante. No lo trabajamos mucho, pero lo que sí es importante es que tengamos presente que la interpretación y la argumentación pueden ser entendidas como parte de la semiótica y de la hermenéutica, ¿de acuerdo? No nos compliquemos la vida con semiótica, hermenéutica, interpretación y argumentación. Para la práctica profesional de los abogados, a nosotros lo que nos interesa y estudiamos más de una manera práctica es la interpretación y la argumentación en el ámbito de lo jurídico, ¿de acuerdo?
Si decimos hermenéutica, decimos la disciplina que se encarga en general de la interpretación, ¿sí? De Hermes, el dios Hermes era el que mandaba los mensajes, ¿no? Y entonces que traía los mensajes de Zeus, y bueno, pues por eso se habla de la hermenéutica en un sentido más amplio, casi cercano al tema de la semiótica, que como veremos es todavía mucho más amplio. Nosotros creo que nos conviene hablar de interpretación y de argumentación. Y desde luego de dos pares más que son muy, muy relevantes, la metodología y la comunicación. No solo la epistemología, la lógica, ¿verdad? La semiótica, que incluye la hermenéutica y la interpretación y la argumentación, sino la metodología y la comunicación. Es muy importante. Esa es la primera parte. La segunda parte de esta sesión la vamos a dedicar a que yo les voy a poner sobre la mesa algunos aspectos relevantes de la argumentación jurídica. Particularmente, me interesa que distingamos entre oración y enunciado o proposición, ¿de acuerdo? Y que distingamos, por lo tanto, entre disposición legislativa o disposición normativa y norma jurídica. Esto está en la base de la formulación de la argumentación jurídica posterior a la Segunda Guerra Mundial en Europa y en México posterior al Tratado de Libre Comercio, a la refundación de la Suprema Corte en 94 y a la fundación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 96. ¿De acuerdo? Distinguir entre disposición legislativa o disposición normativa y norma jurídica es la mitad del entendimiento de qué es lo que hace un tribunal constitucional y para qué sirve la interpretación y la argumentación como nosotros la entendemos y tratamos de compartirla y enriquecerla aquí en la Escuela Judicial. Luego me gustaría detenerme en conceptos como decisión interpretativa, justificación argumentativa, trabajar un poco el ámbito de lo jurídico para distinguirlo de lo político y lo electoral, ¿sí? Cosa que vamos a hacer más adelante, nos vamos a reencontrar ustedes y yo en otros módulos y vamos a trabajar un poquito más la argumentación electoral, la argumentación de lo político, para poder distinguir en qué consiste una argumentación que sea propiamente jurídica de aquella que no lo es, ¿de acuerdo? Si nos da tiempo, y si no lo dejaremos para otro módulo, veremos los principales esquemas de argumentos jurídicos, que es fundamental, ¿sí? Los silogísticos fundamentalmente, los argumentos interpretativos y la argumentación en la ponderación, obviamente de manera general, ¿no? Porque este es un módulo todavía introductorio. Cuando se habla también de argumentos retóricos persuasivos, más adelante que nos encontremos, vamos a revisar las estrategias de Schopenhauer, que las dejó escritas, de cómo se puede engañar, o sea, cómo se pueden hacer argumentos retóricos persuasivos y también cuáles no son persuasivos y más bien son falacias. Esas falacias no deben ser entendidas como retórica, ¿no? Sino que la retórica es parte de la lógica y de la argumentación en su sentido más serio. ¿De acuerdo? Yo creo que con estas cuatro partes podemos muy bien satisfacer el objetivo de distinguir entre diferentes disciplinas filosófico-teórico-prácticas, ¿verdad? Que son las que he mencionado, el pentágono filosófico, y luego hacer algunos desarrollos preliminares para que les sirvan a ustedes en el desarrollo de su diplomado, en el despliegue del diplomado en los siguientes módulos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Una primera cuestión que es importante destacar es que esta palabreja, ¿no?, es muy importante. No hay que tenerle miedo, ¿sí?, a epistemología. Normalmente se dice, oye, pero pues eso con qué se come. Se come muy fácil, nada más que hay que explicarlo, ¿no? La epistemología técnicamente es la disciplina filosófico-práctica que nos permite precisar las condiciones
cada palabra aquí es importantísima, ¿eh? Precisar las condiciones. Primero, la palabra condición, ¿sí? Precisar las condiciones bajo las cuales, fíjense estas tres palabras, una creencia que consideramos, una creencia verdadera, se considera justificada. Esas cuatro palabras son claves. La epistemología estudia las condiciones bajo las cuales podemos determinar que una creencia que estimamos que es verdadera está justificada. Entonces aquí cada palabra es importante. ¿Cuáles son esas condiciones? Aquí viene el secreto. Esas condiciones, que luego no lo dicen los libros, son las condiciones lógicas, ¿no? Las condiciones retóricas, las condiciones eh, 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 interpretativas, argumentativas, las condiciones metodológicas, bajo las cuales, o conforme con las cuales, o con apoyo en las cuales, una creencia que estimamos verdadera se considera justificada. ¿Sí? Fíjense nada más, qué importante, ¿no? ¿Qué condiciones? Condiciones lógicas, retóricas, interpretativas, argumentativas, metodológicas. Aquí lo metodológico, lo lógico, lo interpretativo y lo argumentativo es crucial. O sea, las cuatro hermanas de la epistemología, ¿sí? Juegan un papel importante, ¿no? Todas además son como mujeres, ¿no? Entonces, vean cómo son muy sensibles y muy interdependientes y se cooperan entre ellas. O sea, la epistemología, la lógica, la hermenéutica, la metodología, ¿sí? Son todas femeninas. Entonces, es importantísimo mantener en mente, por favor, esto, ¿sí? Que la epistemología nos provee, pues sí, analiza, evalúa, retroalimenta, propone cuáles son las condiciones para que algo que en lo que nosotros creemos que es verdad, efectivamente lo es. Por eso yo he sostenido que de lo que se trata la epistemología es de garantizar la validez de los conocimientos. Esa es otra posibilidad. La epistemología es la disciplina que garantiza la validez de los conocimientos. ¿De cuáles? De los conocimientos científicos. Esos conocimientos científicos hoy, dada la relatividad imperante de que no se sabe bien si es posverdad, si lo que a Jessica le parece verdad, a Miriam no le parece verdad, a Julio César en parte, a mí también en parte y en parte no. Entonces dicen, oye, miren, olvidémonos del conocimiento científico. Por lo menos vamos a decir que algo es altamente, es probablemente, tiene una alta probabilidad de ser cierto. Sí, mejor, ¿no? Entonces, garantiza la validez de los conocimientos científicos, o la verdad, dicen otros, o la verdad, o de la verdad, la validez de la verdad. Y otros dicen, oye, no, lo único que puede garantizar no es la validez, sino la probabilidad de la certeza. Bueno, pero hay algo es algo, ¿no? Tenemos una baja, media o alta probabilidad de que algo es cierto, o si ustedes quieren que algo es verdad. Ahora, ¿cómo determinamos que ese algo es verdad? No hay más que dos o tres posibilidades, ¿no? Que es cierto o que es verdad. Una, dice la epistemología, es la teoría de la verdad o la certeza como correspondencia. Algo es verdad o algo es cierto si lo que yo digo se corresponde con los hechos. Así que si alguien viene y me dice en una demanda,
en una contestación de la demanda, en un informe justificado, en una queja o en una formulación que hace un fiscal de vinculación a proceso, o si alguien emite una sentencia, tiene que dar las garantías de que lo que dice la sentencia se corresponde con la verdad de los hechos. Entonces, la sentencia, de alguna forma, es una garantía de que lo que se dice, de que la decisión judicial y su justificación se corresponde con la verdad de los hechos. ¿De acuerdo? Entonces, pues la epistemología, por eso, exige a la metodología, a la interpretación, a la argumentación y a la comunicación, exige a la retórica también, ¿no? Exige a la lógica que reúna ciertas condiciones. Sin esas condiciones, en el ámbito de lo jurídico, los juristas, los magistrados, los ministros no van a siquiera considerar un escrito, lo van a desechar por frívolo e improcedente, ¿no? Tiene que reunir ciertas características, porque si no, entonces no reúne los estándares normativos para ser admitida simplemente una demanda o una contestación de una demanda o un ofrecimiento de pruebas. Hay ciertas reglas que gobiernan el proceso judicial y los procedimientos que integran el proceso judicial, ¿no? Entonces, vean cómo nosotros construimos con nuestra gran capacidad mental eh, esos términos, los términos del juicio, de los procesos, de los procedimientos, lo construimos culturalmente. Entonces la epistemología es clave, porque la epistemología, que quiere decir eh, la episteme y logos, ¿verdad? Que son, digamos, las condiciones que rodean el conocimiento, alrededor del conocimiento. Entonces, ese alrededor del conocimiento son esas condiciones, ¿de acuerdo? Las condiciones que aporta el pensamiento lógico, la expresión, digamos, retóricamente correcta y válida de ese pensamiento, la interpretación, la argumentación, la metodología. Eso es. Entonces, nosotros creemos muchas cosas. Yo puedo creer que soy muy importante, pero tengo que demostrarlo. Puedo creer que soy muy inteligente o puedo afirmar que Marta o Juan son muy inteligentes, pero lo tengo que probar. Para hacer pasar la creencia al conocimiento o aumentar la probabilidad de justificar que Marta o que Juan son inteligentes, yo necesito proponer parámetros e indicadores. Yo sostengo que Marta y Juan son inteligentes porque dominan mucha información. Fíjense las palabras que estoy usando. Porque, ¿sí? Dominan mucha información. Dos, porque interrelacionan esa información de manera ágil. Tres, porque son capaces de resolver problemas complejos. Cuatro, porque comunican sus pensamientos de manera clara y ordenada. Y cinco, porque tienen una capacidad innovativa, crítica y propositiva. Ya ofrecí 5 indicadores de por qué yo considero que Juan y Marta son inteligentes, ¿sí? Entonces, esas son las condiciones que la epistemología le exige a la lógica, a la metodología, a la argumentación, para poder calificar que una creencia que se considera que es cierta o con alto grado de certeza está suficientemente justificada. ¿De acuerdo? Ese es todo el secreto de la epistemología. Es una disciplina que nos ayuda, por lo tanto, a garantizar la validez de los conocimientos o de la certeza. No hay más que dos posibilidades, que es uno, la teoría de la verdad o de la certeza como correspondencia de lo que pensamos con lo que decimos y con lo que hacemos. Esa es una. Y por lo tanto,
el que presente una demanda o conteste la demanda tiene que probar los hechos, porque el epistemólogo, el juez, el secretario de estudio y cuenta, el asesor, debe ser un filósofo práctico, epistemólogo, lógico, argumentista, ¿no? ¿Sí? Metodólogo, tiene que identificar cuál es la pretensión. Por eso dice la Corte de la Sala Superior, la causa de pedir, el por qué, el qué y el por qué, obviamente. Se lo podemos poner en una servilleta y firmar el qué y el por qué, y con eso presentamos la demanda. ¿No? Entonces, dice la Corte, pues si no tiene muchos elementos, si podemos considerar que es una persona que apenas sabe leer y escribir, o que no, que me diga el qué y el por qué, la causa de pedir. ¿De acuerdo? Entonces, porque no tenemos que relacionar lo que creemos que es verdad con las pruebas de los hechos. Y entonces aparece el primer dominio de la argumentación, que es la argumentación sobre los hechos y sobre las pruebas. Argumentar sobre los hechos y argumentar sobre las pruebas. Por eso construimos una narrativa sobre los hechos. Los penalistas le llaman la teoría del caso. En rigor, es la narrativa que le van a proponer al fiscal, ¿no?, los abogados, para poder indiciar y luego responsabilizar a una persona que presuntamente cometió un delito. La teoría del caso. ¿Qué fue lo que pasó? Pues pasó de esta manera A, B, C, D, F, G, en tales días, a tales horas, con estas circunstancias de modo, tiempo y lugar. Y aquí están las pruebas, ¿no? Esa es la argumentación, digamos, sostenida en pruebas, que tiene que ser obviamente ordenada, lógica, cuidadosamente expuesta ante el fiscal. El fiscal va a hacer lo propio, tiene que hacer una investigación. Y si lo considera suficientemente justificado, o sea que él también tiene la certeza de que los hechos se corresponden efectivamente con lo que le dijeron en la denuncia, entonces él va a formular la imputación y va a solicitarle al juez la vinculación a proceso, ¿no? Entonces, todos son procesos argumentativos. El juez ahora va a hacer un trabajo de valoración de todos estos elementos, de los hechos, de las pruebas, de las normas. Este es el tercer espacio en el que se desarrolla la argumentación aplicada. Hechos, pruebas y normas, lógicamente. Porque los abogados trabajamos con hechos, trabajamos con pruebas y trabajamos con normas. ¿De acuerdo? Entonces, esas tres, si ustedes ven un curso de argumentación jurídica estándar, hoy día los españoles, por ejemplo, están utilizando este modelo. Primero, una parte teórica como la que estamos nosotros aquí desarrollando, ¿sí? ¿Qué es la argumentación? ¿Cuál es la relación con la interpretación, con la lógica, con la retórica? ¿Sí? ¿No? Una parte histórica de la evolución, de la argumentación, de la retórica, en fin. Y luego se van a tres tipos de argumentación, ¿no? O quizá antes digan, a ver, vamos a ver cuáles son los esquemas argumentativos, clasifican los tipos de argumento, ¿no? Y luego los aplican a la argumentación de los hechos, de las pruebas y de las normas. Porque de eso vivimos los abogados, ¿no? Entonces, claro, nosotros en el diplomado lo que hacemos es referir la argumentación a lo electoral, a lo constitucional, a lo político, a los derechos fundamentales político-electorales, ¿no? Entonces, pues va a ser muy interesante, porque vamos a tener que hacer este trabajo. La segunda teoría es la teoría de la verdad, o la certeza, vamos a decir, como coherencia, como coherencia. O sea, nosotros juzgamos que alguien nos está diciendo la verdad si es coherente. Y si se equivoca o se contradice en alguna parte de su retórica o de su discurso, entonces decimos, él no me está diciendo la verdad, ¿no?
¿Por qué? Porque tiene una serie de contradicciones en su discurso. La demanda tiene que estar cuidadosamente elaborada. Los hechos, las pruebas, los hechos, o sea, la pretensión basada en los hechos, las pruebas y la argumentación. Incluso los códigos procesales dicen, oye, cuando ofrezcas las pruebas, tienes que relacionarlas con los hechos. ¿Sí o no? En materia procesal civil, las pruebas tienes que decir, la prueba 1 la relaciono con el hecho 1 y con el hecho 2. Así de riguroso, porque si no, no te la califican. Te la pueden incluso desechar o puede perder peso, ¿no? Aparte de la idoneidad de la prueba, aparte de la licitud de la prueba, aparte de que la prueba tenga un estándar de suficiencia como para efectivamente probar o demostrar el hecho. Entonces, si nos equivocamos en la coherencia, así como le pedimos al juez que sea coherente en los considerandos de la sentencia en relación con lo que le fueron a pedir, o sea, la causa de pedir, ¿verdad? La pretensión y el por qué, y le pedimos que sea coherente con sus precedentes y con sus criterios previos, así también el abogado litigante tiene que ser coherente en la demanda. La autoridad responsable tiene que ser coherente con el informe justificado. Entonces, un criterio para determinar que algo es más o menos verdad o cierto es la coherencia. Así que estas dos teorías son fundamentales. La correspondencia entre hechos y pruebas y argumentos y la coherencia de la argumentación. Cuidado con eso. Entonces, ahora, hay muchas cosas más que podríamos decir de la epistemología. Nosotros tenemos todo un diplomado sobre epistemología que mucho les recomiendo tomar después de argumentación. ¿Sí? Lo que por favor les pido tener en mente es que la epistemología trata de asegurar que lo que se dice es verdad. Y además aplica para todo, ¿eh? Aplica para todo. Hay epistemología de la vida cotidiana. Un amigo no está siendo coherente. No se corresponde lo que dice con los hechos. ¿No? Eh, simplemente yo no tengo la capacidad de poder saber o recordar si dejé las llaves del vehículo en la casa o cuántas veces nos pasa que el tapabocas, caray, no sé dónde lo dejé el tapabocas, ¿no? Entonces, esa capacidad de memoria, de retención, de recuerdo, de percepción, todos esos elementos tienen un valor para la epistemología, ¿no? Porque, por ejemplo, para la psicología del testimonio, es decir, en el ámbito penal o en algún otro ámbito, pues la psicología del testimonio se basa precisamente en este tipo de conceptos y de operaciones mentales y emocionales. ¿Hasta qué punto un sujeto puede recordar lo que pasó el mes pasado o hace 3 meses o hace 5 días? ¿No? Y cómo lo puede testificar y cómo puede ser coherente y fiel a los hechos que atestiguó o que dice que atestiguó. Entonces, aquí en materia electoral, esto es fundamental, porque toda la teoría de las nulidades, por ejemplo, de las nulidades electorales, todo el tema de los procedimientos administrativos sancionadores está construido sobre la base de que vamos a buscar la verdad, ¿no? No la mentira, o sea, no. Entonces, sino la verdad. Entonces, no hay más que dos posibilidades, o la verdad como correspondencia, que las pruebas y los argumentos se correspondan con los hechos que dijimos, que le estamos diciendo a la comisión de quejas, que le estamos diciendo a la sala regional especializada, a la sala superior que ocurrieron, o no, punto. Entonces, no. Entonces, ahora eso se dice fácil, pero es complicado, ¿no? Es complicado hacerlo y bueno, de eso trata la epistemología. Hasta ahí me detengo, pues si no, no acabaríamos, ¿no? Ganamos media hora nada más con la epistemología. Bueno, ahora, la lógica y la retórica. Hay una discusión.
Como en muchas cosas hay diversas opiniones. Algunos dicen que la lógica no estudia la estructura del pensamiento. Otros dicen, sí, claro que sí. Unos dicen, no, la estructura del pensamiento la estudia la psicología. Otros dicen, no, la psicología estudia el contenido de los pensamientos. El psicólogo te recuesta en el diván, ¿no? Para poder ayudarte a entender por qué estás pensando en esos contenidos, ¿no? No en esa forma, ¿no? Para ayudarte a pensar correctamente está la lógica, no la psicología, ¿sí? Entonces, es que tengo pensamientos destructivos al psicólogo. Oye, pero son unos pensamientos muy ordenados, claros, precisos, sí, pero destructivos, ¿no? Es más, autodestructivos al psicólogo, ¿no? Entonces, pero los pensamientos son desordenados, son imprecisos, no son rigurosos, son incorrectos, con el epistemólogo y con el lógico, o sea, con el filósofo práctico, ¿no? Entonces la lógica estudia la estructura y el funcionamiento del pensamiento en sus términos formales, ¿sí? La estructura y el funcionamiento del pensamiento en sus aspectos, vamos a decir, formales. Fíjense lo que hace la lógica, ¿eh? La lógica, para empezar, nos ayuda a que nuestra divina, o sea, singular, única facultad en este mundo, que es la inteligencia racional, porque puede haber inteligencia emocional, los seres sintientes, los seres vivientes, yo creo que hasta las rocas pueden sentir algo, ¿no? Pero como está todo hecho de energía, sí, pero nosotros podemos hacer lo que las rocas no hacen, que es pensar, ¿no? Entonces, ese pensamiento nos distingue de todos los seres sintientes y los seres vivos, ¿no? Aun cuando seamos menos del 10% de las especies vivas, los seres humanos racionales, a diferencia de todas las demás, tenemos esta tremenda y única, singular, galáctica capacidad. Y entonces construimos conceptos. Cuando decimos los conceptos, hacemos definiciones. A nosotros nos dicen, yo me acuerdo que fue la primera pregunta que me hicieron cuando estudié Derecho. La primera pregunta del examen de introducción al estudio del derecho es, defina el concepto de derecho. Y yo dije, ah, caray, defina el concepto. ¿Por qué no me dicen conceptualicen el derecho? No, 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 porque técnicamente no es lo mismo. Nosotros conceptuamos, que es una de las operaciones principales que hacemos los divinos seres humanos racionales, ¿no? Porque nosotros identificamos cuáles son las características esenciales o principales de los objetos o de la realidad a observar, y nosotros formamos mentalmente esas propiedades y le ponemos un nombre. Como dije hace un rato, yo digo que Marta o que Juan es inteligente y yo conceptualizo Juan, Marta e inteligente. Y digo que inteligente es predicable de Juan o de Marta por las siguientes razones. Y entonces pongo la propiedad 1, la propiedad 2, la 3 y la 4. Con eso estoy conceptuando a Marta y a Juan y estoy justificando. Además, estoy haciendo un juicio sobre Marta o sobre Juan. No solamente me los estoy representando, sino estoy diciendo que son A o que son B. ¿De acuerdo? Y cuando yo enuncio lingüísticamente esos conceptos, entonces estoy definiendo. Estoy haciendo un enunciado o bien puedo también hacer un argumento. Si es que sumo dos o más juicios o proposiciones y los combino para poder caracterizar y defender mi decisión interpretativa sobre Marta o sobre Juan. Claro, lo mismo hacemos sobre las normas. Nosotros decimos que el artículo 5 de la LEGIPE es inconstitucional o es incluso inconvencional y estamos haciendo una decisión interpretativa.
Ahora, ¿cómo la justificamos? La justificamos con los argumentos. Esos argumentos son el 1, el 2, el 3 y el 4. Y para eso utilizamos los esquemas argumentativos. El artículo primero de la LEGIPE y el artículo primero de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral dicen: estas leyes se interpretarán conforme con los métodos gramatical, sistemático y funcional. ¿De acuerdo? Y dicen también que se tendrá en cuenta los principios el principio de progresividad de los derechos humanos conforme al artículo primero de la Constitución, y dice que si no hay solución posible, entonces se acudirá a los principios generales del derecho. Ahí está. Nos están diciendo qué esquemas argumentativos debemos utilizar para interpretar y para argumentar una decisión interpretativa. Y eso es lo que hacemos en la materia electoral, judicial electoral, administrativa electoral. ¿De acuerdo? Ahora, también hacemos otras cosas, porque ahora hay otros esquemas argumentativos que están en la Constitución a partir de 2011. La Constitución dice que podemos hacer una interpretación conforme a la Constitución. La Constitución dice que debemos interpretar los derechos en sentido progresivo, con base en el principio de universalidad, de interdependencia, de indivisibilidad de los derechos. Además dice que nunca se podrán suspender ciertos derechos, y entre ellos están los derechos político-electorales. Lo dice el artículo 29 de la Constitución. Aparte, el artículo 14 dice que solamente en materia penal está prohibido, ¿sí?, dictar una sentencia por analogía o por mayoría de razón, pero no dice que en materia electoral. Entonces, en materia electoral sí se puede aplicar la analogía y sí se puede aplicar la mayoría de razón. O sea que hay muchos otros esquemas interpretativos que podemos utilizar para poder resolver un problema jurídico electoral. ¿De acuerdo? Entonces, la lógica nos ayuda a poner orden en el pensamiento, es indispensable. Hacemos tres cosas con la lógica: concepto o definición, juicio o proposición, razonamiento o argumento. ¿De acuerdo? Y claro, la comunicación y la retórica están presentes porque lo que hacemos con la retórica y la comunicación de la argumentación, ¿no?, es precisamente transportar, divulgar, difundir ese pensamiento estructurado, ordenado, riguroso, correcto, verdadero, a una audiencia relevante. Esta es la contribución de Chaim Perelman, que es uno de los argumentistas más importantes. Ahorita vamos a ver una bibliografía de la segunda mitad del siglo XX, que recuperó la retórica y la argumentación, ¿sí?, más allá del silogismo aristotélico clásico, que es: nosotros nos dirigimos a auditorios relevantes. Él le llamó auditorio universal. ¿Cuál es el auditorio universal? Les voy a poner un ejemplo que yo vivo con mucha frecuencia. Yo, como asesor de una tesis doctoral, la puedo validar, como se dice, de forma y de fondo. Y luego otros 4 profesores la tienen que validar de forma y de fondo. Y luego nos vamos al examen que el alumno o alumna tiene que presentar y tiene que defender la tesis. Todos podemos estar equivocados y podemos aprobar y otorgar el grado. ¿Quién nos garantiza que lo que dice la tesis es verdad? Todos nos podemos equivocar. La única forma en que aseguremos lo más posible que no nos equivoquemos es que utilicemos la metodología. Por eso se pide un protocolo de investigación. Y en el protocolo debe estar centralmente establecido el conjunto de criterios y procedimientos
conforme a los cuales vamos a considerar que lo que creemos que es verdad, efectivamente lo es. Esa es la tesis. La tesis nosotros hacemos una proposición. Proponemos que debe ser modificada la Constitución por las razones en materia electoral para establecer la segunda vuelta presidencial, por las siguientes razones. Por una razón histórica, por una razón de, de legitimidad, por una razón de eficacia, por una razón, ¿no? Eso tenemos que defender. Eso lo tenemos que exponer en la tesis, ¿no? Sin embargo, como decía yo, el problema es que cómo calificamos que los argumentos, que las proposiciones, los argumentos que sostienen las proposiciones sean correctos y que sean verdaderos. Es un problema gravísimo, pero para eso es la metodología, ¿de acuerdo? Entonces, los conectores lógicos, se sabe que ahí está el argumento porque el argumento tiene que decir X es inconstitucional, ya que, ¿por qué? Toda vez que, en la medida que, puesto que. De manera que si no lo dice, hay que inferirlo, ¿eh? Porque la tesis jurisprudencial de la Corte y de la Sala Superior lo que dicen es que le corresponde al órgano jurisdiccional identificar la causa de pedir en caso de que no esté en el lugar en donde normalmente debe aparecer en un escrito de demanda. Los agravios pueden estar en cualquier parte de la demanda. Así es. Hay que entrenarse en identificar dónde está la proposición o la pretensión y el o los argumentos que sostienen la pretensión. Porque si no hacemos esa operación, entonces no vamos a poder fijar adecuadamente la litis y aplicar los esquemas argumentativos que permitan defender la decisión interpretativa que tomemos. O sea, que consideremos que tiene razón el demandado, o que tiene razón el actor, o que tiene razón la autoridad responsable. ¿A quién le damos la razón? Entonces, esta es una operación muy importante de práctica. Tenemos que practicar y practicar y practicar con demandas, con informes justificados, ¿no? Para poder hacerse más hábil y más capaz en la identificación de la pretensión y de los argumentos, que no es otra que la causa de pedir, ¿no? Me regreso un momentito porque decía yo lo veo con frecuencia en la función académica, como tutor de las tesis, de doctorados, de maestría, incluso de licenciatura, en donde lo que hay que probar es una proposición. Una tesis académica no es más que una proposición lógica, argumentada y probada, o no probada, porque también puede ser no probada. Pero eso es todo. Es una proposición justificada. Eso es. Pero la tesis, llamada tesis, ¿no? El documento, el reporte de investigación, tiene que desarrollar, si ustedes quieren, lingüísticamente, las razones por las cuales consideramos que la proposición que estamos planteando como hipótesis se debe convertir en tesis porque la probamos. Ahora, esta misma estructura aplica prácticamente para todas las operaciones jurídicas. Aplica para el abogado, porque al abogado litigante, que es abogado de un partido, de un candidato en el tema electoral, pues le llega el candidato y le dice, oye, me urge que me quites de encima, me están denunciando por supuestos actos anticipados de precampaña, ¿no? Entonces, pues el abogado defensor tiene que examinar los hechos, tiene que ver los documentos, los videos, las pruebas y tiene que ver la manera de encontrar, el desarmar con esquemas argumentativos la pretensión y la prueba argumentativa que le están
con que le están sustentando la denuncia, ¿no? Entonces tiene que hacer lo mismo, tiene que identificar la pretensión y la justificación con la que forman parte de la denuncia en contra de nuestro cliente, si fuéramos abogados, litigantes de un candidato o de un partido. Ahora, lo mismo tiene que hacer la comisión de quejas y denuncias, ¿no? La comisión de quejas y denuncias recibe la queja, pues ve la pretensión, ve las evidencias, ¿no? Y tiene que tomar una decisión para mandar a aprobar, a dictar y aprobar una medida cautelar, ¿no? Para suspender el acto propagandístico correspondiente, si fuera un tema de publicidad, en radio, televisión o incluso en internet, ¿no? Entonces, tiene que hacer la misma operación. Lo que tenemos que hacer, por lo tanto, es regresar a la lógica y a la argumentación. Por eso los felicito que se hayan inscrito en este diplomado, porque la medida en que practiquemos y practiquemos y practiquemos con este esquema que estoy manejando y que se va a desarrollar a lo largo del diplomado con las variantes de los diferentes profes, profas, ¿no? Que tienen diferente formación y diferente experiencia y tienen fuentes bibliográficas distintas, ¿no? Que también es válido y es muy rico, enriquece los contenidos, enriquece la discusión. Ustedes tienen que convertirse en personas con más comprensión y sobre todo más capacidades para identificar la causa de pedir, ¿no? La proposición o pretensión y los argumentos que la respaldan. Eso es todo. Nada más que eso tiene un enorme desarrollo doctrinal y práctico. Hay decenas de tipos de esquemas de argumentos interpretativos, ¿no? Y hay unos muy sofisticados. Entonces tenemos que conocerlos y llamarlos por su nombre, y cuando los veamos en la demanda, en la contestación de la demanda, en el informe justificado, en la queja, en el dictamen, en el acuerdo del INE, en la sentencia del tribunal, decir, aquí me están manejando este tipo de argumento interpretativo. Y si yo lo puedo identificar y conozco las reglas de cómo se deben construir los argumentos, los esquemas argumentativos, entonces puedo encontrar la debilidad y lo puedo desarmar. Es lo que se llama argumentación en modo ataque o en modo defensa. ¿De acuerdo? Esto es fascinante en el tema de la argumentación, porque cuando nos atacan, nosotros tenemos que identificar y estar muy habilitados para identificar qué tipo de esquema argumentativo nos están manejando para nosotros en modo defensa lo desarmemos y lo revirtamos. De eso depende que ganemos o que perdamos. Y que la comisión de quejas, con su dictamen, su acuerdo, eh, eh, el Consejo General del INE, ¿no? La sala especializada, su sentencia, si somos abogados de partidos o de candidatos, nosotros podamos decir, a ver, aquí me están manejando estos tres esquemas argumentativos, pero no están respetando las reglas del esquema argumentativo 1, del 2 o del 3. Y si logro identificar que hay unos argumentos que dependen de otros y que en esos otros que son los principales se sostiene la pretensión de que hubo un acto anticipado de precampaña o de campaña, un rebase de topes de campaña, un uso indebido de la pauta, la publicidad, lo que quieran, la propaganda, entonces gano el asunto, ¿no? Puedo ir a la sala superior y decirles a los magistrados que no valoraron bien las pruebas, que no argumentaron bien en la parte considerativa de la sentencia, que no fueron exhaustivos, que no fueron coherentes, etcétera, etcétera. Yo tengo ya una caja de herramientas mucho más grande, llena de llaves Stilson, ¿no? Tengo ahí desarmadores y toda una serie de instrumentos para poder operar en modo defensa, ¿no? O en modo ataque,
porque nos puede tocar atacar. Entonces, bueno, si vamos a atacar también, necesitamos pensar bien cómo diseñamos la estrategia argumentativa, porque una estrategia argumentativa está construida con diversos esquemas argumentativos, silogísticos o no silogísticos, ¿sí? De eso se trata este diplomado, ¿sí? Entonces, hoy pues tenemos un acercamiento, mañana pasado, con otros profes van a profundizar y detallar y nos reencontraremos más adelante y lo vamos a desarrollar todavía más, ¿sí? Entonces, ojo, ahí donde esté el ya qué, por qué, toda vez que, en la medida que, puesto que, ¿sí? Ahí está el argumento, o ahí debería estar, porque no todo aquel que se dice que es un argumento, efectivamente lo es. ¿De qué depende de que un argumento efectivamente sea un argumento? Esa es una buena pregunta, ¿no? Tendría que estar construido conforme a las reglas de los silogismos, premisa mayor, premisa menor y conclusión, ¿no? Tendríamos que ver si el argumento es eh, eh, con premisas y conclusión obligatoria, o disyuntivas, o condicionales. O sea, la regla número uno de un argumento es que la conclusión debe contener al menos una de las dos premisas. Si yo digo que Juan es inteligente, que todos los hombres son, todos los seres humanos son inteligentes y que Marta y Juan son inteligentes, entonces diré que todos los seres humanos son inteligentes, que Marta y Juan son inteligentes, entonces una de dos, o concluyo que Marta y Juan son seres humanos, o concluyo que los seres humanos son inteligentes como Marta y Juan. O sea, la conclusión tiene que contener una o las dos premisas, al menos una. Por eso se llama silogismo cerrado, de conclusión obligatoria. ¿De acuerdo? Ahora, puede no ser de conclusión obligatoria, puede ser de conclusión, digamos que la conclusión esté condicionada. Esto es lo que tiene que hacer el abogado cuando recibe al cliente. Tiene que ver si lo que el cliente dice, la narración de los hechos y la forma como va a plantear el caso con la estrategia argumentativa, qué tipos de esquemas argumentativos se van a utilizar en el modo ataque. Porque lo vamos a atacar. ¿A quién vamos a atacar? Pues al que vamos a denunciar, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con esto, compañeros. ¿Sí? De eso depende el éxito. Del litigio o de la operación jurídica o judicial, si estamos del lado del tribunal o de la institución electoral, ¿no? Entonces, un argumento que no tiene una conclusión obligatoria es aquel que no necesariamente una de las dos premisas forma parte de la conclusión. Eso es más complicado. Y no lo vamos a resolver ahorita. Entonces, pero dejémoslo ahí porque hay diferentes tipos de silogismos, ¿sí? Regresemos. Otra cosa que estudia la lógica son las falacias y los sesgos cognitivos, que no es lo mismo, aunque se parezcan. Hay sesgos cognitivos sociales, hay sesgos cognitivos populares, hay muchos tipos de sesgos cognitivos. Un sesgo cognitivo es creer que las cosas son verdad porque lo dijo Pedro, ¿no? Pues si ya lo dijo López Dóriga, pues cómo no va a ser verdad, ¿no? O sea, lo dijo una autoridad en la materia, ¿no? Pues eso no, es un sesgo cognitivo. Ah, lo que yo creo que es verdad es lo que pasó ayer, no lo que pasó antier. Hombre, si eso pasó ayer. Oye, pero es que antier también llovió. Antier no llovió, sí, pero ayer sí llovió y está nublado. Ayer estaba nublado y llovió, hoy antier estaba nublado y también llovió. O sea que no depende necesariamente de que esté nublado el que vaya a llover. Tú tienes un sesgo cognitivo de que piensas que siempre que está nublado llueve, ¿no? O tú le haces caso a lo que dice la gente todos los días en el metro, o en el periódico, o en la televisión. Desde hace siglos se ha
determinado que un sesgo cognitivo corresponde a lo que se llega a denominar eh, la, eh, el, digamos, el sesgo cognitivo de la galería, ¿no? Es porque lo dicen muchos están diciendo que es inconstitucional. Sí, resulta que el ministro Saldívar encontró la salida argumentativa y resulta que es constitucional, aunque la galería decía que era inconstitucional, ¿no? Entonces, no nos debemos dejar llevar por los sesgos cognitivos y tampoco por las falacias, que son argumentos que, aunque son formalmente correctos, son sustancialmente inválidos, son mentiras con apariencias de verdad. Las posverdades, no, las posverdades que están tan de moda, pues son grandes falacias, ¿no? Es más, son hechos fabricados para hacerlos pasar por verdad. O sea, ahora resulta que no cada quien tiene su interpretación, sino tiene sus propios hechos, lo cual ya es una cosa muy grave de nuestra civilización. Bueno, entonces, eh, ahora la retórica. Pues la retórica estudia las formas en que se presentan los argumentos para convencer a un auditorio. Ese auditorio universal puede ser muy particular. Por ejemplo, si nos convence un tesista, a mí y a otros 4 profesores, lo aprobamos la tesis y le otorgamos el grado de doctor o doctora en Derecho. ¿Cuál es el auditorio universal? 5 personas. ¿Cuál es el auditorio universal en una acción de inconstitucionalidad? ¿No? 8 ministros. ¿Cuál es el auditorio universal para conseguir la nulidad de una elección? 4 magistrados. ¿O no? Entonces, lo que los argumentistas dicen es que hay que conocer el auditorio universal. ¿Cuál es el auditorio al que nos vamos a dirigir para que planteemos no solo la estrategia argumentativa, sino la estrategia retórica adecuadamente? Para que les toquemos no solamente la cabeza, sino el corazón, ¿no? Y que no solamente les demostremos que tengamos razón, sino que también los persuadamos emocionalmente. Esa es la cosa, ¿no? Entonces, pues son 2 caras de una misma moneda, la lógica y la retórica. ¿De acuerdo? Sí. La semiótica. Bueno, no nos compliquemos mucho con la semiótica, pero la semiótica es el estudio de los signos, su explicación, su justificación. Dije signos, ¿eh? O sea, no son solo palabras. Ya no es solo que la demanda y qué dice la demanda, no, es quién presentó la demanda, cuál es el partido que está demandando, cuál es la autoridad responsable, cuál es el contexto, cuál ha sido el patrón de denuncias y de demandas que ha presentado. O sea, la semiótica es algo mucho más amplio que registra un conjunto de significantes y de significados y de mensajes que están en el ambiente y que en materia de ciencias sociales, humanidades, derecho, justicia electoral, son muy importantes. Puede ser un sesgo cognitivo, pero si se presenta un partido de un cierto color, ¿no?, que tiene fama de que le gusta ser muy pícaro y que utiliza estrategias mediáticas ¿no?, y de redes sociales para posicionar a sus candidatos y para ganar las elecciones, la semiótica entrará en juego más allá de la simple interpretación jurídica, ¿no? Puede ser que la semiótica ayude a que también el magistrado, el secretario de estudio y cuenta, ¿no?, llegue a una, no solo razón, sino a una convicción. La semiótica, entonces, es, digamos, como la matriz general
de la interpretación y de la argumentación, ¿sí? Ahora, dentro de ella, colocamos a la interpretación. La interpretación no hay más que dos posibilidades. O nosotros identificamos qué quiso decir el que elaboró un texto, que es el significante y los significados que le quiso imprimir, o nosotros se lo atribuimos. También pueden ser las dos cosas. Nosotros tratamos de descubrir y luego confirmamos que lo que el legislador quiso decir es lo mismo que nosotros creemos, que es el significado del significante, que es la disposición legislativa. Y entonces, de esa manera, si sincronizamos con el legislador que hizo la disposición legislativa, pues el asunto resuelto. Pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si no? Entonces, nosotros vamos a asignar un significado y le vamos a dar un sentido y un alcance que el legislador ni se imaginó. Por ejemplo, a ver lo de la sentencia de la Sala Superior para la integración de la comisión permanente, ¿no? Y para que la comisión permanente tiene una integración paritaria. Pues el legislador jamás se imaginó, ¿no? En la Constitución dice se integrará la comisión permanente con un número de senadores y de diputados. Sí, porque no había aparecido el principio de paridad que está en el artículo 41. Ahora, si los derechos son interdependientes y los principios constitucionales tienen que interpretarse de manera sistemática y funcional, entonces la paridad aplica a la comisión permanente, ¿no? Porque es un órgano de gobierno, es una institución pública, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros podemos asignar la interpretación o el significado al significante. Y esa es la operación más creativa que hacemos, sobre todo en el ámbito constitucional electoral. ¿De acuerdo? La otra posibilidad, la otra operación es la argumentación. Una vez que nosotros tomamos la decisión interpretativa respecto del significante y el significado y le damos el sentido y el alcance que corresponda conforme a los principios, criterios, métodos de interpretación, tenemos que justificarlo. ¿Sí? Por eso la creencia, vamos a decir, la decisión interpretativa se tiene que justificar argumentativamente. De allí que las dos operaciones son también dos caras de una misma moneda. Nosotros decidimos interpretativamente y luego justificamos argumentativamente. ¿De acuerdo? Por eso la Corte, repito, la Sala Superior, cualquier tribunal en este mundo, solicita la causa de pedir, que es el qué y el por qué. Y las sentencias deben de explicar la decisión y su justificación. Para eso, no solo tienen que estar motivadas y fundadas, sino tienen que estar bien explicadas. La decisión interpretativa se tiene que explicar, no solamente fundar y motivar, que no es lo mismo. No es lo mismo. ¿De acuerdo? En el curso del diplomado, este tipo de expresiones que estoy haciendo, traten de debatirlas con los profesores y profesoras. ¿De acuerdo? Si motivación es igual a justificación, si disposición legislativa es igual a norma jurídica, ¿no? Si decisión interpretativa, ¿cuál es la diferencia con la justificación argumentativa? Eso, porque ese es el lenguaje de la argumentación. ¿De acuerdo? Una cosa importantísima es esto. Esto es así como el A del ABC. No es lo mismo oración, enunciado y proposición. ¿Cuál creen que sea la diferencia? Creo que ya lo dije hace un rato. A ver, Miriam, usted que está muy atenta, ¿cuál será la diferencia entre oración, enunciado o enunciado y proposición? Buenas tardes. Buenas tardes. Perdón que avasallé la palabra, pero pues ya ven que tengo tanto que compartirles que bueno, me disculpan. No se preocupe, gracias.
La distinción entre la oración, enunciado y proposición. O sea, la oración y enunciado es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia de esos dos con la proposición? Esta es clave, ¿eh? Esta distinción. Si no mal estoy entendiendo, la oración o el enunciado a lo mejor es una manifestación que hacemos pues, respecto de algún hecho, de lo como estamos hablando a lo mejor en materia de un juicio, un proceso, y que debe de estar pues justificado, debe de estar argumentado, o una expresión pues respecto de que pudiera ser como la presentación, pues básicamente de una prueba, que es a lo que me refiero. Y la proposición a lo mejor es una propuesta o un argumento que presentamos proponiendo una idea, pero en ambos casos creo que deben estar argumentados. Algo así entendido. Claro, claro. Intuitivamente se ha acercado Miriam a la posibilidad, ¿no? A lo que estamos buscando. Vamos a ver, Miguel Ángel, ¿cuál será la diferencia? Así es, buenas tardes. Pues yo lo que entendí es que básicamente la oración es todo en general. Por ejemplo, mi abuela está cocinando sopas de fideo y ya al hablar de una cuestión de proposición es que te propone algo, como por ejemplo, de que cuando hay cielo nublado es porque va a llover, te está proponiendo una verdad o una falsedad y todo depende de las circunstancias que hay alrededor para ver si esa proposición se demuestra o por el contrario está fuera de la conclusión a la que se puede arribar con la metodología que se utilice, ¿no? Algo así. Ajá, muy bien, aproximadamente también, Miguel Ángel. Sí, podría ser, es muy lógico lo que Miguel Ángel nos dice, si consideramos lo que yo estuve diciendo, ¿no? De que si está nublado, de que si no está nublado, eso depende que llueva, o faltan otros factores para que efectivamente llueva. Aquí la diferencia es un poco más técnica, pero muy sencilla. La diferencia entre la oración o el enunciado, que también se llaman enunciado normativo, enunciado legislativo, con la proposición, es que la proposición es el resultado de la interpretación del enunciado o de la oración. En otras palabras, la oración o el enunciado que colocó el legislador en el artículo primero de la Constitución de 1917, cuando dijo que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas, ¿sí?, gozarán de las garantías que otorga esta Constitución, ¿sí? La oración dice personas, pero la proposición, que es interpretable y justificable, es que cuando el legislador dijo personas, se refirió tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas. Entonces, la proposición es el significado del significante, que es la oración literal. Se entenderá por qué es tan relevante la distinción entre disposición legislativa y norma jurídica. Ahora pregunto, ¿cuál creen ustedes que sea la distinción entre disposición legislativa y norma jurídica? A ver, Miriam. Nuevamente. Una disposición legislativa, entiendo que es lo que está previsto pues por el legislador, que está con la legislación en un código, una ley, pues una... Y la norma es más amplia porque abarca tanto lo que presenta el legislador, que está previsto en una ley, en un código, en un reglamento, como otras normas consideradas pues que pueden ser por la sociedad o por un grupo determinado, como obligatorias, como pueden ser normas éticas, normas consuetudinarias. Creo que eso entiendo, doctor. Gracias. Sí, cómo no. ¿Alguien más? O sea, la diferencia entre la disposición o enunciado legislativo y la proposición normativa es, o la norma jurídica, es precisamente
que la norma jurídica es el resultado, Miriam, te acercaste muchísimo, el resultado de la interpretación. La norma jurídica se construye interpretativamente. De allí la importancia de la jurisprudencia, porque la jurisprudencia completa el enunciado o la disposición legislativa porque le precisa el sentido y el significado a una disposición o a varias, como bien dijo Miriam, incluidas otras normas jurídicas que ya se hayan elaborado. O sea, una jurisprudencia nueva puede tomar elementos de varias disposiciones legislativas, como dijo Miriam, las puede interrelacionar e incluso de otras normas jurídicas ya enunciadas de una manera completa, construidas de una manera completa. ¿Cuántas veces la Corte o la Sala Superior ha cambiado el criterio? Cuando se dice que cambió el criterio, es que cambió la norma jurídica, ¿no? Porque el criterio se vuelve obligatorio. Y con 3 sentencias en el mismo sentido en materia electoral se alcanza a formar jurisprudencia por reiteración. Entonces, ojo, porque esto, compañeros, es clave en la historia de la argumentación jurídica. Y ahora permítanme decirles por qué. Si ustedes ven la película de los juicios de Nuremberg o los juicios de Tokio, que se las recomiendo ampliamente, verán cómo está construida la trama, porque los nazis y los militares japoneses que fueron acusados y sometidos al juicio de Nuremberg, a los juicios de Nuremberg y a los de Tokio, ¿sí? Los nazis y los japoneses, la Comisión Internacional de Juristas que se formó para instruir el juicio encontró que en varios de sus países, o sea, en Holanda, en Inglaterra, en Australia, no existía el tipo penal que era directa y específicamente aplicable a los delitos que se estaban juzgando. O sea, no existía el delito de genocidio. Y decían, ¿cómo vamos a juzgar y aplicar una sanción a estas personas, así sean los peores monstruos de la historia, ¿sí? Si no hay un delito que perseguir en términos de los códigos penales nacionales, ni de una convención o del Estatuto de Roma que no existía. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se presentó el problema crudo del conflicto entre derecho y justicia, porque si el derecho no permite o no contiene los instrumentos que permitan hacer justicia, entonces el derecho se deslegitima también. Los juicios de Nuremberg y de Tokio, las decisiones se tomaron y se justificaron argumentativamente más allá de la exacta aplicación de la ley penal, ¿de acuerdo? Sino que se construyeron argumentos de carácter moral. Y entonces, claro, sobrevino la necesidad operativa de destroncar la ley para decir, momento, la ley no equivale al derecho. La ley es una de las piezas del derecho. ¿Sí, Miriam? De tal manera que decir, la interpretación permite justificar una decisión que se tome haciendo una operación sobre las disposiciones legislativas que pueden estar desfasadas. A ver, les pongo un ejemplo muy claro. En este momento, la Constitución está desfasada y la ley orgánica del Congreso de la Unión está desfasada, como seguramente en las entidades federativas, porque ninguna Constitución ni ley orgánica de ningún Congreso del país dice que la Comisión Permanente debe tener una integración proporcional a los partidos políticos representados y aplicar el principio de paridad, mitad mujeres y mitad hombres. No lo dice. Pregunto, porque no lo dice a la letra de la ley ninguna constitución, ninguna ley orgánica, ningún reglamento interno del Congreso. ¿Lo vamos a dejar así? O si
viene un partido político y vienen una o dos o tres mujeres a decir que no se está cumpliendo con el principio de proporcionalidad de la representación y de la representación efectiva, porque pues entonces no pueden ejercer sus funciones los representantes políticos de los partidos que quedaron excluidos de la comisión permanente, o bien las mujeres que están pidiendo que sea mitad y mitad, porque está el principio de paridad en el artículo 41, ¿cómo? ¿Qué harían ustedes? La decisión de ustedes sería por la aplicación de la ley literal. Entonces le dirían al partido y a las mujeres, ¿sabes qué? Lo siento, pero no se puede. O harían lo que hizo la Sala Superior, que es decir, eso dice la ley, pero hay que ver qué dice la jurisprudencia. Como el chiste de Moisés, que tanto lo hemos citado en varios espacios, ¿no? Que Moisés leía los 10 mandamientos y que cuando llegó a no desearás a la mujer de tu prójimo, le dijeron, óyeme, no, eso no se puede probar, ¿no? Y dijo Moisés, no se preocupen, eso dice la ley, pero hay que esperar a ver qué dice la jurisprudencia. O sea, caso a caso y con las pruebas específicas, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Es un recurso que estoy utilizando para poder ilustrar el caso. La norma jurídica es el resultado de una construcción interpretativa. Si el legislador tiene la capacidad racional y logra garantizar lógica, interpretativa, argumentativa, metodológicamente las condiciones para que creamos que lo que él dijo en la ley agota la norma jurídica y que eso es pertinente, es válido y es verdadero, entonces el tribunal va a decir que el legislador tiene razón. Pero si no, entonces lo va a tener que complementar, ¿no? Sí me estoy explicando, ¿verdad, compañeros, compañeros? Entonces, este es el reto principal de hoy en términos de la argumentación jurídica, sobre todo de la argumentación constitucional en sede judicial. ¿Sí? Y, por lo tanto, bueno, particularmente en materia electoral, que es una materia tan dúctil en sus contenidos. Parece que ya se agotó, no, ahora resultó que no puede haber una causa probable de inelegibilidad, no solo por violencia política de género, en relación con este requisito del modo honesto de vivir, sino por actos anticipados de precampaña. A ver, ¿no? ¿Cuándo el legislador pensó que esa iba a ser la norma jurídica completa aplicable? Pues no. Entonces, ojo, en esta materia de argumentación y de lógica, una de las principales distinciones que permiten fundamentar toda la legitimidad de la argumentación es la diferencia entre oración o enunciado y proposición. Porque la proposición es el resultado de la interpretación de la oración. Si logramos literalmente transportar el significado adentro del significante, entonces puede ser que ya no sea necesaria la interpretación. Vaya, nos limitaremos a la interpretación gramatical o literal. Pero dijo Miriam, no, yo entiendo que es una construcción, una combinación, ¿no? De normas y de disposiciones, exacto. Por eso es que hay interpretación sistemática, interpretación funcional, interpretación pragmática, ¿no? Para poder construir la norma jurídica completa, para poder llenar las lagunas o eliminar las contradicciones que dejó el legislador, o bien para poder asignar el significado debido a la disposición o al acto o a la resolución que se haya emitido en materia electoral. Entonces, para eso sirve la interpretación y se justifica con la argumentación respectiva. Sí, compañeros. Por favor, maestro José Ramón, adelante. José René Olivos, adelante, por favor, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Apreciable Raúl, qué gusto saludarte, como siempre, aprendiendo de ti. No, hombre, aprendemos entre todos. Me parece muy importante esto que acabas de señalar. No sé si aquí podríamos agregar un elemento que estás hablando de la norma. Bueno, norma en su significado más
o digamos primigenio, que es una conducta obligada. Cuando ya hablamos que esta norma requiere una interpretación, es decir, hablamos de una disposición final, yo diría ese tema, ¿no? Al Es decir, revés. O sea, perdón, al revés, sí. lo está Cuando poniendo la al norma, revés, ¿no? Sí, al sí. revés, justamente, es que este elemento final, llamémoslo así, de una iniciativa o de una norma legislativa que forma parte de ese cuerpo de proposiciones, pueden contener modificaciones, ¿no?, complementarias, como señalas, y excepcionales también, pueden ser excepcionales de una legislación que está vigente. Yo creo que aquí es el punto fundamental, ¿no? Que sea excepcional y que tenga un rasgo de ciertas disposiciones y que permita además que estas sean competencias ajenas a esa norma. Finalmente, los ejemplos que señalas muy atinadamente, también me viene a la mente el hecho que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene el juicio electoral. No existe una disposición donde establezca como un órgano o ese medio de impugnación, y sin embargo existe. Y eso también está fundamentado de manera excepcional, cuando los recursos o los juicios que tenemos no son apegados, que pudieran ser la vía, pues entonces podríamos tener esa vía alternativa, aun y cuando no esté en una norma de manera específica. Se complementa a esas atribuciones. Sí. Muy bien, de las dos formas se puede ver, ¿no? Lo que la literatura normalmente, esta literatura de la nueva retórica, la argumentación, sostiene es que el legislador pone la disposición legislativa, ¿no? Que ahora, si ustedes quieren, también la podemos nombrar normatividad legislativa, podría ser. Y el juez constitucional puede complementarla y convertirla en una normatividad judicial. Vamos, si quisiéramos verlo así, ¿no? Claro, yo sé que conflictúa con el concepto y la definición clásica o tradicional de norma jurídica, ¿no, doctor? Porque ya sabemos que nos enseñan que norma jurídica, pues es, el derecho está integrado por normas jurídicas, son generales, abstractas, impersonales, ¿no?, heterónomas, coercitivas, ¿no? Entonces, es decir, la norma típica, es la que dicta el legislador. Y alguien puede decir, y le puedes llamar disposición legislativa, le puedes llamar enunciado legislativo o norma jurídica legislada, ¿no? Lo que es un hecho, para bien o para mal, es que en los estados constitucionales posteriores a la Segunda Guerra Mundial se ha innovado el lenguaje jurídico, las instituciones jurídicas, y estas prácticas han conducido, por ejemplo, a Manuel Atienza, al propio Robert Alexi, y a los jueces, magistrados, ministros de diferentes latitudes, a practicar con esta noción de que el Tribunal Constitucional construye y enuncia la norma jurídica completa y definitiva. Ese es el punto, ¿no? Entonces, el problema viene de hechos históricos que nosotros estamos viviendo en México y que lo vivieron en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que los partidos totalitarios, autoritarios, que llegaron al poder y que instauraron regímenes como el régimen nazi o el régimen italiano, ¿verdad?, fascista, no se retiraron. Hubo una negociación y quedaron dentro de los parlamentos, ¿no? Y portaban una forma de ver el derecho y una cultura jurídica
teórica y práctica. Y esos legisladores bloqueaban una interpretación y una aplicación de la Constitución en favor de los derechos fundamentales, porque esos partidos y esos políticos eran representantes de los intereses del viejo orden. ¿Sí? Las transiciones democráticas precisamente traen estos cambios de visión y de cultura jurídica y de operación. ¿Qué fue lo que pasó? La Corte italiana fue la que estableció esta diferencia entre disposición legislativa y norma jurídica. ¿Por qué? Pues para poder evadir al legislador que se resistía a que, por ejemplo, se juzgara por los crímenes de guerra de la Segunda Guerra Mundial en Italia y después en Alemania a los nazis o a los fascistas. Ahora, no seamos tan radicales, trasladémonos a México. Antes de 1994, antes de 1996, o sea, la refundación de la Corte y del Tribunal Electoral Federal, nosotros vivíamos plenamente en una cultura de la legalidad. Lo que decía el legislador, esa era la neta, era la norma jurídica y equivalía al derecho. Nosotros estudiábamos el código y la Constitución, no tanto como la ley. Después nos han venido a enseñar esto que estamos discutiendo, que es crucial para la argumentación jurídica, que la ley no equivale al derecho, no, sino que el derecho se construye por un conjunto de actos interpretativos y argumentativos. ¿Sí, Miriam? Y que quien cierra el sistema de interpretaciones y de argumentaciones y le hemos acordado otorgar la atribución de determinar los significados de la Constitución y de las leyes, es el Tribunal Constitucional, que en este caso es la Sala Superior, y la Corte en sus respectivas competencias. Entonces sí, yo sé que es duro. Es duro que los legisladores hoy digan, pero ¿por qué se mete en la Sala Superior adentro de mi autonomía parlamentaria para decirme que en la comisión permanente debo de representar al PRD y debo de representar al Movimiento Ciudadano? Si tienen unos cuantos diputados, ¿sí? Porque esos diputados también fueron votados y porque tienen no solo el derecho, sino la obligación de ejercer una representación efectiva, sino para qué fueron a la Cámara. Y porque afecta nuestro derecho a votar, porque nosotros, o por lo menos algunos que prefieren a Movimiento Ciudadano o al PRD, votaron directa o indirectamente por ellos si son emanados de la representación proporcional para efectos de que lo representen a esas minorías. ¿No? El Parlamento puede decir por qué se mete la Sala Superior, porque lo mismo puede pasar en una entidad federativa, por qué se mete el tribunal y por qué nos ordena que integremos la comisión permanente paritariamente, donde dice, es lo mismo que decían los nazis, es lo mismo que decían los fascistas, es lo mismo que decían los legalistas y formalistas protegiendo sus intereses, ¿no? Mientras que el constitucionalismo contemporáneo lo que sostiene es no momento. Decir hoy constitución, derecho, es equivalente a decir derechos y democracia. Por lo tanto, los derechos fundamentales están en la base del sistema constitucional y democrático. Si en el artículo 41 dice paridad, es para todos los órganos, incluido la comisión permanente. Bueno, a ver, hay que vencer esa argumentación. Digo, yo lo pongo como un ejemplo, ¿no? Venzamos esa argumentación. ¿Cuál sería el argumento que vencería a ese que acabo de enunciar? Si, como previsiblemente va a ocurrir, va a terminar el Congreso de la Unión integrando proporcional y paritariamente la comisión permanente en la siguiente convocatoria, ¿no? Entonces, muy probable que lo haga. Entonces, se convertirá en una norma jurídica.
ese criterio interpretativo será obligatorio. Después el legislador lo puede llevar, como ha llevado la transparencia, el acceso a la información, los procedimientos especiales sancionadores, de la creación jurisprudencial a la creación legislativa. Dice Manuel Atienza, sí, es correcto. Son diferentes calidades de normas. También esa es otra forma, estimado José René, ¿no? Son normas todas, pero son diferentes calidades de normas. La norma legislativa tiene una calidad y la norma judicial, digamos, decretada o interpretada judicialmente, tiene otra calidad, pero también es una norma. Podemos decir que esa norma se aplica a las personas, a los sujetos que son sus destinatarios directos, ¿no? Que no tiene un ámbito general de validez, sino un ámbito personal, los justiciables que fueron. Bueno, pero si alcanza un grado como en la acción de inconstitucionalidad de declaratoria general, sí se convierte en una norma de una validez, pues, general, ¿no? Entonces, bien, eso yo quería subrayar, enfatizar, ¿sí? Adelante, por favor, estimado José René. Sí, muchas gracias, estimado doctor. El tema también me parece que el carácter obligatorio, tendríamos una sentencia misma, es una norma obligatoria, ¿no? También ese es un tema fundamental. Creo que el que se dicta la sentencia misma ya es una norma obligatoria y su ejecución también debe observarla el Estado a través de sus órganos jurisdiccionales, el cumplimiento de esta. O bien, está señalado unos ejemplos, tendríamos también el ejemplo de las acciones afirmativas, que se incluya a las personas vulnerables en las distintas candidaturas que hacen los partidos políticos, que no está en una disposición normativa constitucional ni legal y que incluso varios estados no lo contemplan. Y esto también tiene efectos, quizás también en el ámbito territorial de algunos estados y otros no, pero esto va conduciendo también a que vayamos proponiendo, es decir, unas proposiciones normativas que se están generando por los órganos jurisdiccionales o los órganos administrativos inclusive, que van conduciendo a que el legislador considere en las disposiciones legislativas que vayan a adquirir una vigencia generalizada en el ámbito nacional. Consideraría ahí ese aspecto a tu consideración. Gracias. Sí, sí, claro. Finalmente, pues en la teoría general de las normas, ¿verdad? Hay diferentes tipos de normas, dependiendo del órgano o el poder que lo dicta, o que la aprueba, o la cual emana, y sus alcances, ¿no? Sus ámbitos, como bien dijiste, de validez, sus características de coercitividad. Entonces, bueno, pero ahí está enclavado una buena parte de la cuestión de la argumentación jurídica, ¿no? Y claro, va a ser muy interesante el que se puedan ir identificando cuáles son los esquemas argumentativos, ¿no? Esos esquemas argumentativos que usualmente ocupamos, aplicamos y que no solemos identificar por su nombre. Entonces, si nosotros trabajamos más para identificar cuáles son los esquemas argumentativos que ya he mencionado, que están previstos en la LEGIPE, en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en los ámbitos locales también, en sus leyes electorales correspondientes, y que la Constitución General del país y constituciones estatales también prevén, ¿no?, estos métodos de interpretación y estas formas de argumentación, entonces podemos atacar y defender con más probabilidades de éxito. Eso me parece que es importante. Ya en la última parte de nuestra sesión de hoy, permítame nada más concluir, pues, advirtiendo que hay también necesidad de eh,
Me regreso. No, este no es. Este es otro que también está interesante, pero ese no es. Entonces, ¿qué nos falta déjenme ver dónde quedó. Creo que lo puse en otro lado. Sí, aquí está. Ahí va. Sí, que esta es una parte importante, ¿no? Lo que decíamos, está la epistemología, la lógica, la semiótica con la interpretación y la argumentación, está la metodología, que es importantísima, porque esta es la que va a aportar los criterios, los métodos, los procedimientos, las técnicas para construir el conocimiento válido. ¿Qué métodos utilizamos? ¿Qué va primero? ¿Qué va segundo? ¿Qué va tercero? Por cuestión de método, ¿cómo es que vamos a abordar el problema de investigación, que es el caso planteado, la demanda, el informe justificado, la litis, ¿no? ¿Cómo la vamos a abordar? Bueno, ¿qué vamos a abordar primero? ¿Qué agravio? ¿El agravio 1, el 2, el 3? ¿Cuál es el más importante? ¿Tienen dependencia unos de otros o no? Eso hay que determinarlo y para eso nos ayuda la metodología, ¿verdad? La metodología también nos ayuda a establecer con qué criterios o parámetros vamos, por ejemplo, a valorar las pruebas, ¿no? Si con un estándar muy exigente o con un estándar no tan exigente, si hay derechos de grupos vulnerables o vulnerados, como se dice, o desaventajados que tutelar, entonces el criterio o el estándar de valoración, de exigencia de las pruebas deberá ser más bajo. Si no, entonces deberá ser más alto. Si se trata de una nulidad de elección, deberá ser más alto el criterio, la exigencia del estándar probatorio, ¿no? Para no dañar el principio de la conservación de los actos públicos válidamente celebrados, ¿no? No dañar los sufragios efectivos, válidos, que una mayoría ejerció y depositó a través de su voto en las urnas. La metodología ayuda para esto. Es, por lo tanto, una cuarta disciplina filosófico-práctica muy relevante para la argumentación. Y finalmente, la comunicación, que se acerca al tema de la lingüística, del manejo correcto del lenguaje, del poner orden también en la forma como comunicamos y de que los mensajes que enviemos no sean ambiguos, sean claros, sean precisos y que los destinatarios de esos mensajes puedan no estar obligados a interpretar, ¿verdad? La decisión que se contiene en la resolución llamada sentencia, con sus argumentos de respaldo. Entonces, sí, la comunicación también en esta materia judicial electoral es clave, la comunicación con lenguaje ciudadano, accesible hasta donde sea posible. Hemos innovado mucho las sentencias para tratar de poner un resumen, un cuadro sinóptico, una infografía que acompañe a la sentencia, incluso como un anexo, que se entienda con claridad cuál fue el problema, cuáles las hipótesis, la decisión interpretativa y los argumentos que justificaron la decisión, ¿no? Entonces, eso se dice fácil. Otra cosa es tener enfrente la demanda, el informe justificado, el expediente y practicar para hacer una sentencia que reúne estas características, ¿no? Como se dice, una sentencia con lenguaje jurídico judicial ciudadano. Bien, creo que aquí nos debemos detener. Tenemos más para compartir, pero lo vamos a guardar para la siguiente vez que nos veamos, ¿no? Entonces, vamos a recapitular para decir que hasta aquí hay estas nociones básicas correspondientes a este módulo, en donde hay que distinguir entre epistemología, semiótica, que incluye interpretación y argumentación, metodología, comunicación. Estas 5 disciplinas son clave para fortalecer
precisamente la cara, digamos, o el rostro de la argumentación. Son disciplinas que hay que verlas como en un círculo interactivo y que unas refuerzan a otras, ¿no? Pero hay que estudiarlas. En la escuela judicial tenemos esta oferta. Y, por fortuna, ¿verdad?, entre el diplomado de pensamiento crítico, lógica, argumentación, epistemología jurídica, además de derecho procesal y probatorio, me parece que logramos cerrar el círculo para poder, digamos, seguir retroalimentando la conversación, el conocimiento, ¿no?, la comprensión y la práctica en torno a la materia de la justicia electoral en particular, con base en estos instrumentos de conocimiento. Entonces, esa sería mi aportación en la tarde-noche de hoy, estimados colegas. No sé si tengan ustedes algún comentario final. Muy bienvenido. Creo que con esto podríamos, digamos, cerrar nuestra sesión de esta tarde. ¿Algún comentario? ¿Pregunta final? No. Muy bien. Entonces, pues nos vemos pronto, José. Gracias. Al contrario, cuídense mucho y que sea muy Doctor. productivo este diplomado y todos los que tomen con nosotros. Que estén muy bien y muy buenas noches. Hasta Gracias, luego. doctor. Buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes. Buen día. Sí.